La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Sabían que la Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua y que el agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2.000 millones de años? ¿Y sabían que se necesitan unos 25.700 litros de agua por día para producir los alimentos que consume una familia de 4 personas? Saludos amigos, ¿qué tal están? De nuevo con todos ustedes, aquí estamos para disfrutar juntos en esto que se llama La Fuente de la Vida. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal amigos? Esperanza Suárez con todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Como cada día de la semana aquí estamos, de lunes a viernes, fieles a la misma hora, fieles en esta cita con todos ustedes. El contenido del programa La Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España les traemos y les presentamos esta edición. En su versión original ha sido el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia y nos ha dejado este singular viaje a través del libro de los libros. La Biblia además se emite en más de 80 países por todo el mundo. Pues precisamente amigos, esto es lo que hace que tenga tanto éxito. Hay que decir que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Parece ser, según diferentes estudios demuestran, que los beneficios que reporta el ayuno son amplios y abundantes. Uno de estos beneficios es vaciar el tubo digestivo y así deshacerse de las bacterias de putrefacción. Cuando el conducto digestivo se llena de restos de alimentos que sufren fermentación y putrefacción, aparecen una gran cantidad de bacterias, muchas de ellas perjudiciales para el organismo. El ayuno limpia el tubo digestivo, como decimos, de los restos alimenticios y también de los gérmenes posibles que puedan perjudicar a todo el organismo. En la Biblia también se habla del ayuno y se recomienda, no solamente por aquellos beneficios físicos, pero también por beneficios espirituales. Eso sí, nunca como un arma de coacción y chantaje a Dios, pero sí como una forma de buscar de manera más intensa a aquel que nos ha dado la vida. Les invitamos a acompañarnos hoy en este viaje radiofónico porque hacemos una parada en el capítulo 2 de Marcos. Bueno, y además del ayuno también veremos a Jesús cómo sana a un paralítico y concretamente estaremos observando cómo fue ese llamamiento de Leví. Nosotros les dejamos con Virgilio Bagnoni y después volvemos. La Fuente de la Vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy es Marcos capítulo 2, versículos 1 al 22. Este es otro capítulo rebosante de acción. Es una continuación del capítulo anterior, con cuyo final el texto original le conecta naturalmente, permitiendo seguir la secuencia de actividades incesantes de Jesús y sus discípulos. Leamos el versículo 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después... Voy a leer otra vez esto. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Vemos que después de unos días Jesús entró en el pueblo de Capernaum. Anteriormente había trasladado su centro de actividades desde su hogar en Nazaret a Capernaum. La suposición más probable es que este pueblo siguió siendo el centro de actividades del ministerio del Señor en esta tierra durante 3 años. En el capítulo anterior, y después del incidente con el leproso, le vimos retirarse a lugares desérticos, ya que el leproso que había sido sanado no había obedecido la indicación de Jesús de mantener en secreto el milagro, sino que lo había divulgado. En consecuencia, las multitudes le presionaban y Jesús no podía llevar a cabo su obra. Esta es una de las varias razones por las que el Señor no vino a esta tierra como un mero hacedor de milagros. Él no quería que le identificaran por esa característica.
Una de las razones por las que no quería que aquel hombre sanado y otros contasen los milagros que él realizaba era que él había venido al mundo a llevar a cabo un ministerio espiritual. Había venido a morir en una cruz por los pecados del mundo. Aquella clase de publicidad oscurecía el Evangelio. Cuando regresó, se difundió la noticia de que estaba en la casa. Evidentemente se trataba de una casa determinada, lo cual plantea la pregunta de cuál era la casa mencionada en el capítulo anterior. En el primer capítulo se nos dijo que después de haber estado en la sinagoga por la mañana, entró en la casa de Simón y Andrés. Esto nos llevaría a creer que cuando los que traían al paralítico quitaron parte del techo, el escritor se refiere al techo de la casa de Simón Pedro. Resulta difícil imaginarse a una persona del carácter fuerte de Pedro en una actitud dócil y apartándose a un lado para permitirles a aquellos hombres hacer tal cosa en su propia casa. La cuestión es que se corrió la voz de que el Señor había regresado a Capernaum y que se encontraba en la casa de Simón Pedro. Se preparaba el escenario para el próximo incidente. Así que leamos el versículo 2. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les exponía la palabra. El ministerio de nuestro Señor era predicar la palabra de Dios, y ese es el énfasis que pensamos debiera tenerse en la actualidad. Es un énfasis en la palabra de Dios sobre la integridad e inerrancia o ausencia de errores en la palabra de Dios. Mi oración personal en relación a este tema es: oh Dios, dame más confianza en tu palabra. Yo sé lo que esa palabra está haciendo hoy en muchas vidas y corazones, así como sé lo que ha hecho por mí. Por todo ello, concluyo que yo debiera tener aún más confianza en esa palabra de la que tengo. Sinceramente hablando, a veces me he preguntado si va a tener alguna influencia en mi corazón o en mi vida. Tengo que confesarte que no tengo la fe que debiera tener. Debemos recordar siempre que esta es la palabra de Dios. Sus efectos fueron bien descritos por Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que para nosotros es toda una confirmación y un motivo de agrado que el Señor estuviese predicando a aquellas personas la palabra de Dios. Ahora nuestra atención se dirige hacia otro grupo. Era una pequeña delegación de 5 personas. Habían llegado por el polvoriento camino que pasaba por Capernaum. Leamos los versículos 3 y 4. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. El aspecto que tenían los miembros del recién llegado grupo capta nuestra atención. Un hombre estaba enfermo de parálisis y por sí mismo nunca hubiera podido llegar hasta allí, porque yacía en una camilla. Los otros 4 venían sosteniendo los extremos de la camilla, pero una vez llegados a la casa no podían entrar a causa de la multitud, que bloqueaba las puertas y ventanas. Así que acometieron la tarea de levantar parte del techo encima de donde Jesús estaba, y descendiendo por allí llegaron ante Jesús, y debieron avergonzarse por haber perturbado la reunión. Aunque no sabemos qué estaba enseñando Jesús en ese momento, imaginémonos el impacto producido sobre los numerosos asistentes a aquella reunión bruscamente interrumpida. Pero estoy casi seguro de que el Señor debe haberles mirado y sonreído. Veamos su reacción leyendo el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién? Fue la fe de aquellos hombres. Esto me perturbó por mucho tiempo cada vez que leía este versículo. Me parecía que era la fe de estos hombres la responsable de que aquel paralítico fuese salvado al haber Jesús pronunciado las palabras: tus pecados te son perdonados.
Pero a medida que continué estudiando este incidente, me di cuenta de que no fue la fe de ellos la que les salvó. Resulta maravilloso tener una madre piadosa, pero tú no vas a ir al cielo por estar aferrado a los brazos de tu madre. Igualmente, es magnífico tener un padre fiel, pero la experiencia religiosa de tu padre no te salvará. Tú mismo tendrás que ejercer fe. Tú mismo tendrás que ser el que crea. Al examinar esta escena más de cerca, comprobamos que no fue la fe de aquellos 4 hombres la que salvó a aquel enfermo. Es cierto que fue la fe de ellos la que le trajo al lugar donde pudo escuchar al Señor Jesús, quien trató con él individualmente a nivel personal. La frase «viendo Jesús la fe de ellos» se refiere a su fe al traerle a Jesús el paralítico. Cuando él vio esta actitud, entonces se ocupó personalmente de aquel hombre, diciéndole: «Tus pecados te son perdonados». Pensando en las personas que en la actualidad profesan el cristianismo, creo que necesitaríamos disponer de portadores de camillas, es decir, de hombres y mujeres con esa medida de fe para salir a buscar y atraer a aquellos que no son salvos, para que puedan oír el Evangelio. Hay muchas personas hoy que están sufriendo los efectos de la parálisis del pecado, o están paralizados por la indiferencia o por prejuicios. Hay muchísimas personas que no van a acudir a una iglesia o a ningún otro lugar donde se predique el Evangelio, a menos que otros que tienen una verdadera fe les traigan a Jesús. Eso es lo que hicieron aquellos 4 hombres del incidente que estamos examinando. Tuvieron la fe para traer a aquel pobre hombre a escuchar al Señor Jesús, para que él pudiese atenderle personalmente y finalmente decirle: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero este incidente traería reacciones. Leamos los versículos 6 y 7. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Allí estaban también los enemigos, que no expresaron su desaprobación, sino que simplemente lo pensaron. En sus razonamientos y en cuanto a su primera pregunta estaban equivocados, pero estaban acertados en su segunda pregunta. Este hombre no estaba hablando blasfemias, pero era cierto que solamente Dios podía perdonar pecados. Ningún juez tiene derecho a perdonar a un criminal. Su responsabilidad es aplicar la ley. Dios es el gobernante moral del universo y Él tiene que defender sus propias leyes. Él no puede quebrantar esa ley porque Él es justo. Habiendo creado las leyes, las obedece y sus leyes son inexorables. No pueden ser cambiadas y por ellas tú y yo resultamos culpables ante Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y Él sí perdona. Nunca cometamos el error de pensar que Él nos perdona porque tiene un gran corazón. Él nos perdona porque Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Por eso, el Señor no estaba pronunciando blasfemias, porque Él era y es Dios. Y Él podía perdonar pecados porque vino a esta tierra para traer la salvación para ti y para mí, para el hombre que sufría de parálisis y para todos aquellos que se encuentran en esa condición. Continuemos leyendo el versículo 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Aquellos hombres no hablaron, más bien lo pensaron interiormente. Él trató de que expresasen lo que sentían, pero ellos ya habían tenido un enfrentamiento con él y resultaron perjudicados. Así que en esta ocasión decidieron que lo más prudente era permanecer en silencio y así lo hicieron. Leamos en el versículo 9 la pregunta que el Señor les hizo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda?
A propósito, ellos no iban a contestar en absoluto a esa pregunta. Estaban callados y ya que permanecían en silencio, él aún iba a preocuparse de ellos. Y sabía lo que estaban pensando. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, decía que él no necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada uno. Entonces el Señor Jesús les puso en una situación difícil con la siguiente pregunta. ¿Era más fácil perdonar los pecados de aquel hombre o hacer que se levantase y caminase? Aunque ellos no respondieron, estoy seguro de que habrían dicho simplemente que lo uno era tan difícil como lo otro. Solo Dios podía hacerlo. Esta respuesta era correcta y es por eso que el Señor Jesús le dijo al paralítico que tomase su camilla y anduviese. Y Jesús continuó diciéndoles en los versículos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Un antiguo comentarista de la Biblia dijo que la razón por la que Jesús le dijo al paralítico que recogiese su camilla y se fuese andando fue que aquel enfermo que había sido sanado no tendría una recaída. No estaría ya más sobre aquella camilla, porque a partir de aquel momento no la necesitaría, porque caminaría normalmente, como los demás. Cuando nuestro Señor sanó a alguien, lo hizo bien y completamente. Dice el versículo 12, y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Verdaderamente, este es un evangelio de acción, y aquí hemos visto un milagro que resultó en una acción inmediata. Leamos los versículos 13 y 14. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. La reiteración con que el escritor utiliza la conjunción y enfatiza la incesante actividad y la continuación inmediata de la acción ante nuevas situaciones. Y aunque estos versículos no nos describen un milagro, vemos el movimiento que caracteriza a este evangelio. Este es el llamado de Jesús a Leví o Mateo. A propósito, Mateo pertenecía a la tribu de Leví. Resulta sorprendente que perteneciese a la tribu de los sacerdotes, y aquí le vemos convertido en un recaudador de impuestos o publicano. Dicho sea de paso, esto nos recuerda los interrogantes sobre las 10 tribus perdidas de Israel, que en realidad no están perdidas. Aquí tenemos uno de los muchos casos en que un individuo pertenece a una tribu que no era la de Judá. En este caso, era de la tribu de Leví y se convirtió en uno de los discípulos de nuestro Señor. Y el Señor le llamó en este extraordinario incidente. Puede que recuerdes que Mateo en su Evangelio no nos dijo nada sobre el hecho de que ofreció un gran banquete al que invitó a algunos de sus amigos, y los únicos amigos que él tenía eran, por cierto, pecadores. Leamos los versículos 15 y 16. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas y los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Has observado que se repite hasta 3 veces la declaración de que los invitados eran recaudadores de impuestos y pecadores? Aparentemente, en la lista de invitados no había ningún hombre calificado como bueno. Nadie perteneciente a la élite de la ciudad estaba presente en aquella casa. Observemos que los recaudadores de impuestos o publicanos ocupaban los primeros lugares en la lista de los pecadores. Veamos la reacción de Jesús en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquella fue una gran respuesta. Nadie llamaría a un médico si todos se encuentran bien. El médico solo viene para atender al enfermo. El Señor Jesús afirmó que Él no había venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El motivo por el que dijo esto fue que, de hecho, en aquel lugar solo se encontraban pecadores. En aquel día solamente había allí una clase de personas. De ninguna manera había allí algún justo, pero los fariseos pensaban que ellos sí eran justos. Pasemos a otro párrafo y leamos el versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron: ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Es que ellos estaban bajo la ley, pero de acuerdo con la ley, el Antiguo Testamento solo ordenaba el ayuno para todos los judíos únicamente en el día de la expiación anual, como un acto de arrepentimiento. Pero los fariseos promovían ayunos voluntarios cada lunes y jueves como un acto de piedad. Lo que Dios había dado a su pueblo eran 7 fiestas, y no todos estos días de ayuno añadidos por los fariseos. La respuesta de Jesús comienza en los versículos 19 y 20. Y Jesús les dijo: ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. O sea, que del mismo modo que era inapropiado que los acompañantes del novio ayunaran en presencia del esposo, lo cual era una expresión de tristeza, también era inapropiado que los discípulos de Jesús ayunaran con tristeza mientras Él estaba con ellos. En otras palabras, lo más importante era tener con Él una relación de comunión y compañerismo antes que ayunar. Y lo mismo sucede hoy. Una cosa es tener una fachada de religiosidad y otra bien distinta es amar al Señor Jesús y disfrutar de su compañerismo y amistad. Para finalizar nuestra lectura bíblica de hoy, leeremos los versículos 21 y 22. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. El Señor les estaba presentando 2 ilustraciones sobre esta nueva vida de amor y compañerismo con Él. Les estaba diciendo que no había venido para dar brillo a la ley, ni para añadir nada al sistema de la ley de Moisés, ni para agregarle refinamiento o un cierto desarrollo. Él había venido para realizar algo nuevo. No había venido para remendar un vestido viejo, sino para proporcionarnos nuevas vestiduras. En la antigua época, bajo la ley, el ser humano trabajaba, realizaba obras que figurativamente hablando eran como un viejo vestido comido por la polilla. Nuestro Señor vino para proveer un nuevo manto de justicia que desciende sobre un pecador cuando cree y confía en Cristo como su Salvador. Este manto de justicia que le cubre le permite estar ante la presencia de un Dios todopoderoso. Esta es la gloriosa y maravillosa verdad que Él está exponiendo aquí. Debe quedar claro que nuestro Señor no vino para extender, propagar o proyectar la ley y las obras o prácticas religiosas del sistema del Antiguo Testamento. Él vino para presentar algo realmente nuevo. Y esto nuevo sería el hecho de que Él moriría por los pecados del mundo. El vino nuevo se echa en los odres preparados para el vino nuevo, y un vestido nuevo ha de ser colocado en una nueva persona. Y aquel manto de justicia es colocado sobre alguien que por medio de la fe se ha convertido en un hijo de Dios. Tú puedes ser ese hombre nuevo, esa mujer nueva.
Y solo Dios puede, por su Espíritu, efectuar esa transformación si tú estás dispuesto a aceptar personalmente su obra de amor, gracia y redención en la cruz. Como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos, amigos, que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando, o pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer a nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. info@radiocadenadevida.com es el correo electrónico al cual dirigirse, y el teléfono es el 91 422 0524. Pero si lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota: apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com. Nosotros ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica. Les esperamos en nuestro próximo espacio. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las novedades de la Fuente de la Vida. Te esperamos. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.